Buenas tardes, profesor. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Julián. Por favor, activen sus cámaras, por favor. Permítame, profe. Buenas tardes, profe. Hola, Lady, buenas tardes. Permítame un instante, por favor. Bueno, antes de iniciar, Paola Mora, ¿me escuchas, Paola? Hola, profe, sí, señor. Bueno, Paola, te voy a pedir un favor, Paola. Y es el siguiente. En la página de la en la plataforma, para la clase siguiente, hay un artículo de Carl Jung. Toma nota, Paola, por favor. Hay un artículo de Carl Jung. Profe. Hay un artículo de Carl Jung en donde necesito que lo leas y lo socialices para mañana. Para mañana en la clase que tenemos. Carl Jung, ahí está el artículo. Solamente tienes que irte a la plataforma, y ahí lo lees y ahí entonces haces tu presentación. Lógicamente te pediría el favor de que investigaras un poco la biografía de él, de Carl Jung, como neopsicoanalítico contemporáneo y seguidor de Sigmund Freud. Entonces, por favor, para mañana, para que tú lo trabajes, por favor. ¿Listo? ¿Paola? Sí, señor, claro que sí, profe. Gracias. Nicole Marín. Sí, profe. De igual manera, te pido el favor de que vayas a la plataforma y vas a encontrar también en esta sesión, vas a encontrar un artículo de Erik Erikson. Sí, señor. Hacen referencia a Erik Erikson. Entonces, Nicole, igual lo que le dije a Paola, lee el artículo, si eres tan amable, lees ese artículo. Sí. Busca la biografía de Erik Erikson para que mañana, por favor, lo socialices y nos lo presentes. Listo, ustedes mirarán, señoritas, si quieren compartir, hacen alguna presentación o algo para compartir en pantalla. Entonces, ese también va para ti, Nicole. Bueno. Listo, sí, señor. Y por último,
Jessica Linares. Sí, profe. Jessica, quiero que por favor también en la plataforma, en la sesión de mañana, vas por favor a leer el artículo que aparece allí de Karen Horney. Karen Horney. Sí. Sí, señor. Y también, por favor, busca la biografía de ella para que nos hagas una breve reseña de la vida de Karen Horney, para que también lo trabajes mañana. Sí, profe, es la biografía más la lectura que está en la plataforma, ¿sí? Sí, Jessica. Sí, Jessica. Listo, profe. Listo, ok. Eso para mañana, por favor. Diego, Sí, señor. hagamos un pequeño resumen de lo que alcanzamos a trabajar el viernes, si es tan amable, Diego. ¿El viernes? Sí, sí, lo que trabajamos el viernes, hágame un resumen. Si quiere, mire sus apuntes, pero hágame un resumen de lo que alcanzamos a trabajar y en dónde quedamos. Listo, profe. Entonces ya me ubico. Antes de iniciar, antes de que Diego nos haga ese breve resumen, quiero pedirles el favor de que ahorita pues el COVID está pues empezando su más alto furor, es la época en donde está más difícil la situación, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Cuando se llega al pico del COVID no es solamente un día, es varios días, es- son varias semanas en donde el pico del COVID se va a mantener en lo alto y pues lógicamente pues la idea es de que no haya tanta persona contagiada del COVID. Entonces mi recomendación por favor es que no bajen la guardia, de que ustedes por favor tengan mucho cuidado en sus actividades y que siempre tengan los protocolos de seguridad e higiene con respecto a esta pandemia. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan presente y lo puedan manejar incluso con sus familiares. ¿Ven? O sea, no podemos bajar la guardia en ningún instante, mucho menos ahorita que se está presentando una situación bastante fuerte en donde hay gran cantidad de contagiados y en donde se ha venido incrementando de una manera abismal. eh, hay, que, hay, que, hay, hay que asumirlo con compromiso y con responsabilidad. Recomiéndale por favor a sus familiares que no dejen de tener cuidado, ustedes mismas o ustedes mismos tengan la certeza de que lo que ustedes hacen es muy importante. Eh, Casualmente en las noticias se está diciendo de que inclusive en estas cuarentenas, en vez de disminuir, lo que se ha hecho es duplicarse las personas contagiadas, y eso en cuarentena. Entonces, el COVID es algo complejo, es algo difícil, es algo que hay que tenerle mucha atención y no podemos bajar la guardia. Entonces, mi recomendación hoy y todos estos días, mientras estemos con el COVID en lo más alto, es que por favor tengan cuidado, que no dejen de cuidarse, que no dejen de estar pendientes de ustedes mismas y mismos y lógicamente de sus familiares. Si ustedes viven con personas de 60 años para arriba, con esas condiciones que mencionaba la alcaldesa el día de hoy, pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es algo que es muy grave y de mucha atención. Entonces, por favor, es una recomendación que yo quería hacer antes de comenzar la clase, porque es un deber, es un compromiso con nosotros, con la sociedad y con nuestra vida. Entonces, por favor, no dejen de estar atentos.
Yo no me acuerdo si fue en este grupo o en el grupo del día, en donde hay unas personas que están con COVID y están en cuarentena, o que tienen que estar en cuarentena, y que tienen que estar con cuidado, porque en la medida que se les diagnostica el COVID, pues ya son personas que tienen que estar totalmente distanciadas, aisladas del núcleo familiar. Y si ya están, entonces seguramente la familia, ojalá Dios quiera que no, también puede estar ya contagiada. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, tengan presente eso, por favor. ¿Listo? Listo, Sí, señor, profe. muchas gracias. Señor. Con mucho gusto. Gracias, ¿No? profe. No falta Sí, señor, gracias. No falta más. Bien. Diego, por favor, lo escuchamos. Hágame Listo, profe. un Entonces, resumen de lo que hablamos en la clase del viernes. listo, hablamos de Sigmund Freud, ¿sí? Que es el padre del Freud. psicoanálisis. Sí, Sí. señor. Él habló de la interpretación de los sueños, que los sueños es como la parte inconsciente, o sea, lo que está por allá abajo, y que pues eso tiene una significación en cuanto al contexto o en cuanto a lo que él quiere, digamos, como mecanismo de defensa, algo así. Hablamos también de la catarsis, que es lo de la exteriorización de, digamos, como de esos traumas, pues yo tengo eso escrito acá, ¿no? Y hablamos también lo del estado del alivio sexual. Y bueno, pues también el profesor pues nos contó que eso era muy importante en la vida diaria, digamos, como exteriorizar todo ese tipo de cosas que tal vez nos afectan, y más o menos eso tiene que ver la película que nos mandó a ver el fin de semana, que pues digamos como cuando ellos estaban pequeños y que les había pasado de todo, y que cuando ya en la edad adulta a la hermana del protagonista, pues como que empezó, no sé, les estoy contando la película, pero pues ya empezó a exteriorizar y todo ese tipo de cosas, por eso se quería suicidar. Entonces más o menos fue lo que vimos el viernes, profe. No sé si se me escapa algo. Pero varias cosas se le escapan. ¿Alguien quiere colaborarle a Diego para conocer un poco de lo que hablamos el viernes? ¿Alguien quiere colaborarle a Diego? Profe, yo recuerdo que también hablamos de que era importante exteriorizar las emociones y hacer catarsis, porque eso influía en el bienestar de las personas. También habló de la importancia o de no de los recuerdos. Sí. Habló también de la interpretación de los sueños. Habló del REM 4, que es el sueño profundo. También habló de las etapas psicosexuales. ¿Qué más tengo? Bueno, venga, Eliana, le damos el paso a Vanessa que quiere hablar. Entonces, Vanessa, tienes la palabra. Gracias, Eliana. Sí, ¿me escucha, profe? Perfectamente. Ah, vale. También nos habla un poquito del líbido, lo del impulso sexual, que Freud creía que esa era la causa como de la histeria. Bueno, eso estaba en la lectura, que porque la mayoría de mujeres que iban habían sido abusadas sexualmente o algo así. Y también nos decía que él lo resumía como desfogar esta energía sexual es necesario porque esto se forma, que se puede como descargar esa energía mediante el arte o otras actividades creativas. El consciente que nos dijo que era más o menos el 10% y el inconsciente que era como el 90% y que pues eso lo había dicho Freud. Okay. También nos habló un poquito de la interpretación de los sueños, que él decía que pues las cosas que olvidábamos o que nos empezaba a hacer pulsión se podían como manifestar mediante los sueños en diferentes formas, por decirlo así. Y pues nos dijo que ese, digamos, carecía de soporte científico, entonces pues aunque había sido muy popular, después perdió como su popularidad.
también nos habló en sí de la vida cuando nació, de que vivió en la Guerra Mundial, que era médico, que utilizaba la cocaína como procedimiento médico también. Lo de y lo de la cartasis y eso, y ya, profe. Gracias, Vanessa. Erika, tú, por favor, baja la mano, Vanessa, por favor. Sí, profe. Erika, tú. Hola, profe, ¿me Hola, escuchan? Erika. Sí, perfectamente, Erika. Bueno, tengo aquí mis apuntes que el viernes hablamos de Carl Jung, sobre la teoría de la personalidad. Su merced nos decía sobre la sexualidad como un... ¿Hablamos de quién? Es que no se me mencionaron. Carl Jung. ¿De quién hablamos el viernes? Pues yo tengo aquí Carl Jung, de que él hablaba del consciente colectivo. Que su merced decía que, como decían los papás en la época por allá, que la letra con sangre entra, algo así. Sí, se hizo un comentario, se hizo un comentario, digámoslo, para entender un poco el pasado y el trasfondo del aprendizaje. Exacto. Pero centrémonos, por favor, en Sigmund Freud. Bueno, tengo aquí que su merced nos decía de Freud, Sigmund Freud, que él decía que la enfermedad neurofísica, que la enfermedad era una enfermedad neurofísica, sino un ambiente psicológico, es lo que apunté el día del viernes. Que el pasado vivido tiene mucha importancia en la vida actual. Digamos, lo que su merced comentaba de la niña que fue como abusaba de ella, que ella como que no le había afectado eso hasta que le tocaron como esos sentimientos que ella tenía como en el inconsciente. Entonces, pues ella ahí entró como en shock, empezó a llorar, y su merced nos decía que hacían lo del catarsis, que de pronto fue la persona que no lo hizo, no manejó como bien la situación, por lo que la chica trató como de suicidarse, pues de acabar con su vida. Entonces decía que era muy importante lo que se vivía en el pasado, tiene que mucha importancia actualmente en el presente de uno. Ok, baja tu mano, Erika, por favor. Bueno, dos cosas que mencionaron ustedes, Diego y Erika, que hay que corregir. Lógicamente, cuando Diego dice que hay que eso que está por allá abajo, pues ese por allá abajo es el inconsciente, ¿no? O sea, hay que tener claro que esos conceptos del inconsciente, que es lo que está por allá guardado, y que pues de hecho cuando hablamos de los mecanismos de defensa, están muy relacionados con eso que reprimimos, que de alguna u otra manera reprimimos, ¿sí? Entonces, allí vemos nosotros lo que Diego decía, que lo que está por allá guardado abajo, ese abajo es el inconsciente, Diego, ¿no? Eso, profe, lo que pasa es que yo digamos como que lo relacioné como una compañera que estaba explicando que era como un iceberg, que digamos que era como una parte aquí arriba que era como la parte consciente y la inconsciente que era como eso hacia abajo que no podemos ver y que es de un poco pues de difícil acceso. Digamos, claro. Por eso dije que por allá abajo. Sí. Pues, ese por allá abajo suena muy maluco. ¿Sí? ¿Cómo así, Diego? Suena como muy maluco ese por allá abajo. Me parece que es como más importante y necesario acompañarnos de nuestra jerga en psicología, ¿no? De nuestros conceptos, vocabulario que utilizamos nosotros en psicología. ¿Sí? Que no lo escuchen a usted allá hablando en una reunión de psicólogos, que usted vaya a decir, no, es que por allá abajo es donde tengo yo guardado eso. Entonces tenga mucho cuidado porque no es la idea. Y Erika, listo, profe, listo. Tranquilo. Erika, tú decías de que le tocaron, cuando le hicieron la regresión a la niña, Erika, que como que le escudriñaron los sentimientos. No, a la niña no le escudriñaron
los sentimientos. A la niña lo que hicieron fue recordarle, sacar del inconsciente y colocárselo en el consciente hoy presente, en el caso de la niña de 15 años, que se vio afectada notoriamente y que pues la persona que estaba manejando esa actividad en su show mediático, pues no es para nada cuidadosa y simplemente salió del paso en un momento a otro. Entonces, pues, no es tanto los sentimientos, ojo con la terminología que utilizamos porque podemos estar diciendo una cosa cuando estamos pensando otra. Entonces, ten mucho cuidado, Erika, también, y Diego, por favor, porque no, ni es por allá abajo, ni tiene que ver con los sentimientos. Seguramente las emociones se ven alteradas, seguramente las emociones están alteradas porque pues les afecta, ¿no? El hecho de que yo evoque el pasado y lo recuerde, pues seguramente si no es nada bueno, seguramente me va a hacer mucho daño, ¿sí? Y emocionalmente voy a estar afectado. Acuérdense que las personas tendemos a somatizar cuando hay algo que nos está afectando. Que nos puede ir la voz, tenemos la disfonía, o podemos tener una ceguera parcial, o podemos quedar un poco con parálisis temporal, muchas cosas que de una u otra forma nuestro organismo reacciona. Y esa reacción, pues lógicamente es la que según Freud planteaba, de que estaba por allá en el inconsciente, pero como la evocamos para el presente y la colocamos en el consciente, entonces eso es lo que nos afecta. Y lógicamente nos genera una serie de respuestas emocionales negativas y nos genera patologías, ¿sí? Nos genera patologías. Pero no tiene nada, porque el sentimiento es el amor, el sentimiento es el odio, el sentimiento es el cariño, ¿sí? En cambio, las emociones abarca absolutamente todo. ¿Listo, Erika? Sí, señor, ya me quedó claro, muchas gracias. Ok, listo. Mari Forero, ya te doy la palabra, Latife. Mari, por favor. Profe, buenas noches. Profe, es que tengo una pregunta de la lectura que nos dejaste el fin de semana sobre el concepto abreacción, porque se me hizo muy similar a la catarsis, entonces pues ahí me confundí y estuve buscando como las definiciones, pero pues la verdad quedé aún más confundida. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste en lo que investigaste, Mari? Pues me decía espérate, yo tengo acá, ya te lo leo. Porque sentía que me estaban diciendo lo mismo. Mira, dice que la catarsis está relacionada con la descarga de emociones e impulsos reprimidos. Freud consideraba en un tiempo método de tratamiento curativo. Y acá más abajo dice, y mira, dice, tratamiento curativo. Hoy se considera la abreacción válida para dar al paciente el sentido de convicción acerca de la realidad de sus procesos inconscientes. Entonces siento que es muy similar. Y la lectura nos decía que el paciente que se usa el método de abreacción para que el paciente se cure mediante recuperación y resolución de lo reprimido. Entonces se me hacen muy, muy similares los dos conceptos. Y en cierta manera son diferentes formas de hacer la catarsis. La abreación, digámoslo, son sinónimos. Podríamos decir que son sinónimos y que se utiliza muchísimo en el proceso terapéutico para poder ayudar a la gente a que hable de las cosas que de pronto considere importantes o no importantes. ¿Sí? Es como un efecto catártico también, ¿no? O abreactivo inclusive, ¿no? Entonces está el sociodrama, está la asociación libre, está la hipnosis, está la charla informal que puede existir allí entre el terapeuta, el psicoanalista y el paciente. Entonces, no te afanes de que porque la abreación es un sinónimo de la catarsis, es una manera de
ayudarle a la persona, al consultante, a que exprese de alguna u otra manera con el terapeuta lo que está sucediendo. ¿Listo, Vale, Mari? profe, gracias. Latife. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Hola, Latife. Bueno, complementando un poco de acuerdo, el viernes les presento excusas, pero pues me estaba fallando el internet, me quedé como en la mitad de la clase, sin embargo, sé que teníamos que estudiar acerca de Freud y digamos que dentro de la teoría psicoanalítica se empleó como un recurso el hecho de la metáfora del iceberg, ¿sí? Esta metáfora, que era lo que hablaba mi compañero Diego, trata de que la parte superficial del iceberg, esa punta que es visible desde el exterior en el agua, representa básicamente, es como el consciente de nosotros los seres humanos, la parte que aún sigue debajo del agua, pero sigue siendo visible, pues representaba el hecho de ser el preconsciente, ¿sí? Y ya todo lo que estaba sumergido, que tiende a ser demasiado, que básicamente trata es como nuestros pensamientos más ocultos, era el inconsciente, profesor. El concepto del inconsciente ha sido, digamos, un objeto de estudio en el psicoanálisis bastante amplio, no solamente Freud, sino varios autores han tratado de, digámosle que deducirlo, puesto que esto no es algo que pueda probarse científicamente porque estamos tratando del pensamiento, igual por favor me corrigen. El inconsciente es uno de los pilares bases de Freud para la construcción de sus teorías, porque aunque el psicoanálisis puede ser algo complejo de entender, por eso es que él utilizaba esta metáfora del iceberg. Freud se encuentra principalmente en el estudio del inconsciente, considerando la conducta humana actual como el producto de los conflictos, y él hablaba acerca de la pulsional, ¿sí? Y la represión. Entonces yo les confirmaba la vez pasada a mis compañeros que pulsión, yo me puse a averiguar qué significaba pulsión. Según el psicoanálisis, es la energía psíquica, digamos, que uno le da para tratar de culminar una acción, de obtener algo. Y la represión era también una fuerza psíquica que operaba, pero como en deshacer las cosas, como en desalojar alguna acción o algo que uno tiene, ¿sí? Sí. Era eso, profe. Ok, yo tengo muy claro lo que Diego nos quiso decir. Lo único que yo le estaba diciendo a Diego era que tenga cuidado o que tuviese cuidado con su lenguaje en estos contextos, ¿no? Pero o sea, lo que tú dijiste, Latife, con relación a lo que explicó Diego, es exactamente lo mismo, ¿no? Es como el inconsciente es el que está por allá guardado y nos juega unas malas jugadas, o nos hace pasar unas malas jugadas porque de alguna u otra manera como que estaban por allá escondidas en lo profundo, ¿sí? Y nos hacen reaccionar de alguna manera, ¿sí? Entonces, es muy claro lo que yo entendí cuando Diego nos estaba hablando. Solamente le estaba diciendo que tuviese cuidado con la manera de expresar. Era eso, Latife. Muchas gracias, Latife. Gracias, profe. Shirley. Buenas noches, profe. Se baja la mano, por favor. Gracias, profe. No, yo también tenía la misma duda de Marilyn porque en el documento hay un párrafo donde dice, de lo dicho se desprende la aceptación del inconsciente, se entreteje con la noción de la represión en el inconsciente. Los impulsos y recuerdos indispensables son empujos al inconsciente, se olvidan y en circunstancias ordinarias no están disponibles como material consciente. El paciente solo puede curarse mediante recuperación y resolución de lo reprimido, que habla de la abreación, que decía Marilyn, que pues tampoco para mí no era claro que era un sinónimo de catarsis. Okay. Entonces, sí, digamos. Sí, es lo que tú estás planteando y lo que Latife también estaba diciendo de cómo nosotros, si fuésemos psicoanalistas, bueno, no sé quién quiera de ustedes irse por el psicoanálisis, porque el psicoanálisis de alguna u otra manera hay que hacer como una serie de cursos o de especializaciones para
enfocarse en el psicoanálisis, ¿no? Pero si nosotros fuésemos psicoanalistas, tendríamos que escudriñar fuertemente, Shirley y Latife, tendríamos que escudriñar muchísimo en lo que hay en la mente, en lo que hay en el inconsciente del paciente. Entonces, eso es lo que está diciendo Freud. Necesitamos hacer de que la persona reaccione, vivencie un poco las experiencias que tuvo en el pasado. Por eso el problema, la problemática o el caos que se le presentó a la niña de 15 años, que yo les explicaba a ustedes, que se les presentó ese problema porque resulta de que el señor simplemente la dejó en ese trance y no le ayudó a solucionar. En cambio, el psicoanalista, al llegar a ese punto, en donde está por allá eso bien guardado, pues no la va a dejar así como desamparada, digámoslo, no la va a dejar así como hecha un mar de nervios, angustiada, porque recordó o descubrió o redescubrió lo que le había pasado en el pasado, ¿sí? Entonces, es una manera, el psicoanálisis con la regresión lo que pretende es ayudarle a los consultantes a solucionar muchas de las cosas que tienen por allá reprimidas como mecanismos de defensa. Pero hay que hacerlo correctamente, no lo podemos hacer de una manera como deportiva. Por eso la cuestión es importante manejarla muy bien y saber hacia dónde, si yo soy psicoanalista, cómo nos vamos a encargar de ayudar a la persona que está consultando con nosotros, Shirley. Sí, profe, acá hay una parte también que indica que básicamente la teoría que él habla del líbido, pues que también me parece que efectivamente pues se asocia a lo que realmente un niño tiene que pasar y lo que refleja en su adultez. Entonces aquí hay una parte que también pues me pareció muy importante, que es acá, perdónenme, ya me indico, reconocer la importancia de las experiencias infantiles en la producción de la neurosis. Muchas de esas experiencias infantiles eran sexuales, en la histeria particularmente. Freud encontró informes sobre experiencias sexuales tempranas. Entonces, digamos que en el caso particular de los chicos que infortunadamente han tenido este tipo de incidentes a nivel sexual a temprana edad, afectan de manera considerable también su adultez. Porque resulta que si afecta, digamos, ya cuando son adultos y deciden formar una relación de pareja o tienen algún tipo de situaciones a nivel biológico en las cuales pues sí se ven reflejadas en cuanto a futuro, profe. Entonces sí, digamos que esta teoría en particular me llama mucho la atención porque uno ve un tipo de situaciones donde los chicos de verdad pasa el tiempo y digamos que he tenido que conocer algunas situaciones cercanas y se refleja eso, una mala experiencia en su niñez y esto no se olvida así de fácil. O sea, yo digo que el psicoanálisis sirve como ayudar a liberar ese tipo de emociones y de reprensiones que uno viene y que ata hasta la adultez, o sea, que no le permite desarrollarse y evolucionarse uno como ser humano adecuadamente. Sí, correcto. Ustedes saben que la única dificultad que uno encuentra en el psicoanálisis como proceso terapéutico es que es muy extenso. La persona que asiste a un proceso terapéutico psicoanalítico debe conocer y debe saber de que el proceso se va a demorar 6 meses, 8 meses, 1 año y medio o más, ¿sí? Entonces, digamos lo que muchas veces las personas lo que quieren es como inmediatez. Las personas lo que quieren rápido es solucionar sus conflictos personales, emocionales, entonces lo que quieren es como solucionar pronto. El psicoanálisis se ha quedado corto siempre en eso. Que sea efectivo, seguramente lo es, seguramente lo es. Yo no puedo mencionarlo a ciencia cierta porque yo no he hecho psicoanálisis,
Sí, tengo en cuenta algunas cosas del pasado, como Freud nos decía, que por allá en el pasado hay algo que nos ha venido afectando, pero más que eso, yo no trabajo la hipnosis, no trabajo la regresión, ¿sí? Sí me centro en el pasado para mirar a partir de qué momento la persona que está consultando conmigo su problema se ha visto afectada de alguna u otra manera, pero no lo profundizo porque pues, no tengo el conocimiento del psicoanálisis como tal. O sea, uno lo conoce porque debe conocerlo, pero ser psicoanalista requiere un gran compromiso, mucho estudio, mucha actualización, porque pues, lo que mencionamos nosotros ahorita es lo que entenderíamos como el psicoanálisis básico, pero lógicamente eso ha venido evolucionando y hoy día hay muchos procesos terapéuticos muy ligados al psicoanálisis. Alejandra. Profe, una última pregunta, ¿una regresión es lo mismo? O sea, ¿es el mismo sinónimo? ¿De qué? De psicoanálisis y regresión es lo mismo. O sea, hago la pregunta porque en una ocasión alguien hizo eso con una persona y efectivamente, físicamente, esta persona tuvo cierto tipo de cambios físicos y dentro de esa situación, pues también efectivamente le decía a esa persona, vuelva a una parte de su pasado que le había puesto muy triste y digamos que no textualizaba, pero su cuerpo sí lo textualizaba. No, pero ten presente de que no es lo mismo, ¿no? La catarsis, Gracias. perdón, la regresión, lo que tú estás mencionando, la regresión tiene que ver más que todo como una forma de conocer por allá eso que está en el inconsciente, eso que está, como dice Diego, por allá abajo, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos es entender de que es un proceso que nos ayuda a escudriñar en la vida pasada del paciente, del consultante. Entonces no es lo mismo. El psicoanálisis es la corriente, como por decir algo el humanismo, como por decir algo el enfoque sistémico, por decir algo la parte cognitivo-conductual. O sea, son corrientes. Por eso esta asignatura se llama teorías y sistemas psicológicos, porque son las diferentes formas de abordar la psicología y entender. Por eso nosotros comenzamos con la epistemología, comenzamos un poco con la historia, la psicología, para poder entender y ubicarnos en el psicoanálisis como la corriente más antigua y más estudiada en ese momento. Si no, lo que pasa es de que Sigmund Freud pues, se quedó corto en los métodos de investigación experimental, porque es que resulta que él no la hizo. Él no tuvo esa investigación como lo hacen ahora los psicólogos, que hacen investigación experimental, que es lo que ha hecho que la teoría del psicoanálisis haya perdido un poco de fuerza y que pues vean a Sigmund Freud como que él todo lo que hizo lo hizo de una manera individual y lo generalizó. Se considera que porque le pasó a 3 o 4 pacientes ya, seguramente para todos es igual. ¿Listo, Shirley? Sí, señor, mil gracias. No, solo que lo asocié como, digamos, al proceso, no a la corriente como tal, sino, digamos, como la técnica que utilizan. A eso lo hacen. Pero muchas gracias. Con gusto. Alejandra, ahorita te doy la palabra porque nos va a sacar la plataforma. Entonces, ahora que regresemos, como tú tienes la mano levantada, con mucho gusto te doy la palabra ahora que regresemos. Bueno, discúlpame por favor. Pero me interesa y me parece interesante de que hagan toda esta serie de preguntas. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces vamos a esperar que ahorita ingresemos nuevamente para continuar.